Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al episodio 17 de Story Selling, un espacio que hemos creado para hablar de lo bueno, lo malo, lo bonito y lo interesante de hacer transformación digital de pymes. Mi nombre es Pedro Gutiérrez, soy el director ejecutivo de Avify y hoy tengo el gusto de presentarles a Alan de Café Meraki. ¿Cómo estás, Mae? Lo logramos finalmente. Lo logramos, costó, pero lo logramos. Costó, sí, más que la vida de emprendedor ocupado sí que es dura. Tiene uno el horario, la agenda llena por varios días a futuro. Acomodando reuniones hasta a veces horas antes, mae, que eso pasa también. Feliz de tenerte por acá. Ya, bueno, para los que no saben, Alan y yo hablamos bastante, trabajamos bastante ayudando a que Meraki, que es este café que trabajas, pueda crecer más digitalmente. Hay un reto interesante en la parte de tomar café. Bastante retador. En un mercado que también parece a veces saturado, pero el cafetero es el cafetero, man. Quiere probarlo todo. Y en el día a día nacen marcas casi que todos los días, ¿verdad? Y muy curiosamente, muchas de esas marcas son pocos beneficios, ¿verdad? En el país. Correcto. Que le revenden. La gente lo que hace es revender el café con una propuesta diferente, ¿no? Sí, de hecho, el valor agregado es más que todo la marca, el mensaje de la marca. Claro. Y en el caso de nosotros, el tueste. Sí, ahorita vamos a hablar un poco de eso, Mike. Para la gente que no te conoce, Mike, ¿qué diablos haces en el mundo del café? ¿De dónde venís? ¿Por qué empezó esta afición? ¿Verdad? Contanos un poco sobre Meraki. Ok, tal vez como un poco de historia antigua. La familia del lado de mi papá es de San Ramón, de Alajuela. Okay. Entonces mi abuelo tuvo cafetal toda la vida. Para mí las vacaciones en la época de la escuela, ¿verdad? No todas, pero muchas. Era ir a visitar a los abuelos, quedarse unos días y ir a coger café en las mañanas, ¿verdad? ¿Te tocó hacer esa parte? Viví esa experiencia. Sí. Tal vez no como alguien que vivía en la zona, que lo hacía como por más una obligación económica para la familia, sí. Pero sí como algo que era como tradición familiar. Claro, entonces, recuerdo que la primera vez que fui a coger café ni tan siquiera me aguantaba un canasto. Entonces era un tarrito plástico amarrado a la cintura porque era un niño pequeño, ¿verdad? Y había que limitar el peso, ¿verdad? Claro. ¿Y te picó algún gusano de esos que... Más de una vez. Peludos, blancos, más de una vez, nos pegamos sustos con serpientes. Híjole. Sí, pasaban historias vacilonas. Es un deporte extremo ese trabajo. Es cosa seria. Más que interesante. A mí mi papá siempre mi tío. Debería ir a coger café, le decían a uno, ¿verdad? Ajá. No tuvimos ese escenario. O sea, nosotros, muchos de nuestra generación, pues no pasó y no sabemos, pero sé que es durísimo. Sí, en realidad, digamos, la percepción, el precio que se paga es por la cantidad de café que uno coge. Y cuando uno va cosechando, uno siente que pasan muchas horas en el cafetal y al final del día es muy poco el café el que ha recogido, ¿verdad? No es cualquiera el que llega a cosechar mucho café en un día. Eso es lo que he escuchado. O sea, como que el average, el promedio son como... Es como el mae que ya agarró el ritmo, creo que es como canasta y resto, algo así, o llegan a ser hasta 3 llegan canastas. a ser hasta 5, 7. Okay. Vamos a ver, en esa época había gente que cosechaba 10, 12 cajuelas en un día, pero... Una sola persona. Bueno, pero sí, también la calidad del recolector no era la mejor porque destruía mucho las plantas, las maltrataba, le arrancaba todas las hojas en el proceso, quebraba ramas. Entonces, una persona que va cuidando las plantas, que hoy cada vez exige más a los recolectores hacerlo, correcto, cosecha 5 cajuelas, los buenos, ¿verdad? 7, pero normalmente 3, 4, 5. Qué loco. Bueno, sí, es bastante. Es que más o menos yo las tengo como en mi cabeza, pero es un buen tamaño, mae. Sí. ¿Verdad? Sí. Qué loco. Mae, y tuviste eso en tu lado familiar, ¿y en qué momento llegó la historia ¿En qué momento se toparon? Bueno, yo estudié agronomía. Empecé a trabajar en una compañía casi que inmediatamente cuando salí de la U, una transnacional. Estuve por 12 años ahí y cuando terminó ese capítulo coincidió con que ese año había hablado con la familia, había hablado con mi papá, con los tíos y les había dicho, ¿por qué no nos dejamos una parte de la cosecha que tradicionalmente se entrega al beneficio? La tostamos, la probamos, vemos a ver a qué sabe, ¿por qué no hacer una marca? Entonces, de repente estaba como en esa nueva etapa y tenía 2 sacos de café que había guardado. Y entonces estaba pensando cómo iba a proceder. Comenzaba el año 2019 en ese momento. Y estaba pensando, bueno, ¿cuál va a ser el rumbo que va a tomar, verdad? Voy a cambiar de compañía, voy para otro lado. Y la verdad, al final dije, voy a tostar ese café, voy a terminar este proyectito que tengo por este par de meses y después tomo la decisión. Sí, como... Y sigo tostando café y sigo vendiendo café. Mucha gente ha contado eso, como de no, por accidente, ¿verdad? Salió y nunca salí, ¿verdad? De hecho,
el origen del proyecto de Meraki como tal era tostar el café de la finca y darle un valor agregado, ya no venderlo como claro. Fruta al beneficio, incluso no solo procesarlo, sino tostarlo, tener una marca, es decir, hacer el ciclo completo. Claro, claro. Al día de hoy, ni tan siquiera estamos vendiendo café de la finca, ¿verdad? De otros productores, la finca y la marca. O sea, obviamente yo sigo visitando la finca, es de la familia, pero tienen rumbos separados. Claro, no producen para abastecerte a vos. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Vos hiciste la prueba de concepto con ese. Con ese, ajá. Pero tuviste que ir a hacer supply por otro lado. Por otro lado, correcto. Ok. Y son varios beneficios. Sí, de hecho son, bueno, las bolsitas que tenemos acá son 2 colecciones. Entonces una es una colección más estándar a lo largo del año. Está hecha por regiones del país. Entonces hay una bolsita de la región de Los Santos, hay otra bolsita de la región de Valle Occidental, otra bolsita de la región del Valle Central. Y esas son constantes todo el año y es el mismo perfil de sabor todo el año. Entonces el cliente que dice, yo todos los meses quiero comprarme una bolsita y que siempre me sepa exactamente igual, es esa colección. Okay. Esta otra, digamos, la colección de ediciones limitadas o ediciones de temporada, son compradas directamente a productores en cantidades mucho más pequeñas y hasta que se gaste el batch, ¿verdad? Ajá. Qué interesante. Mike, ¿qué fue lo primero que te diste cuenta cuando pasaste de haber hecho en tus épocas de niño, pues recolectar y demás, a meterte al negocio del café, que es todo un business de precios, de futuros, de temporadas climáticas? O sea, ¿qué fue lo primero que dijiste? Mae, aquí es donde me voy a... Y no solo comparándolo, digamos, con lo que había vivido en la finca, sino incluso con la universidad, porque al haber estudiado agronomía, entendía el café desde el punto de vista de producción, pero eso es como apenas el comienzo, ¿verdad? Eso es como la punta del iceberg. Después de producir hay que hacer un montón de cosas, hay que procesarlo, hay que beneficiarlo, hay múltiples maneras de beneficiarlo, hay procesos, procesos que le dan valor agregado. Y hay procesos mercantiles atrás que involucran un montón de partes. Gigantes. O sea, lo que uno hace a tu tamaño es nada a la par de lo que los beneficios realmente hacen a nivel como exportación, ¿no? Correcto. Gigante es la operación. Es gigante y como mencionaste ahorita, la palabra clave, ¿verdad? Que son ventas futuras. Ahorita hay mucha especulación también con el tema de las ventas futuras, entonces el precio oscila muchísimo. El año pasado yo compré algunos cafés, los negocié en enero. A final de año había subido un montón el precio, entonces uno dice, bueno, por dicha compré por adelantado. Claro. Ahorita está alto, entonces es todo un tema si uno decide comprar a futuro o no comprar a futuro cuando el precio está alto, ¿verdad? ¿Y qué tanto se corrompe esa promesa? ¿Eso es algo que se firma? ¿Es un acuerdo legal? Hay un contrato legal. Ok. Hay un contrato legal, correcto. Bueno, sí, porque... Sí, ahí no hay escapatoria. No hay escapatoria. Sí, es una apuesta al final de ambos lados, de alguna manera. De ambos lados, y eso es muy importante mencionar porque uno como cliente que está comprando el café, en mi caso el café verde sin tostar, y yo tengo, digamos, el beneficio de que fijé un precio en el momento que firmé el contrato, pero también firmo un compromiso, una responsabilidad de que voy a adquirir todo ese volumen de café en el plazo que lo establecí. Entonces, bastante café, hay que estimar bien la cantidad y uno dice, si no, de hecho el proveedor le dice a uno, mira, si no me compras todo ese café al final de año, no te vuelvo a vender nunca más. Claro. Y no es como que haya tantos proveedores, ¿verdad? Entonces... Uy, sí, man, tenés que ir haciendo una reputación real. Claro. Y, o sea, pues, posiblemente al inicio jugás con, bueno, prefiero quedarme sin café a jugármela mal y no poder comprarlo todo. Y no poder comprar lo que prometí que iba a comprar. Porque te cierra la puerta, correcto. ¿Verdad? Qué loco, mae. Ma, vos tenés una historia muy cool porque mucha gente llega a nosotros y nos dice, ma, es que no sé, queremos montar un negocio y queremos abrir una tienda física. Es como, suave. ¿Por qué quiere hacer esa locura? Porque eso es un salto hacia un guindo. Si usted no ha hecho antes pruebas, vos empezaste como una marca virtual. Correcto. De hecho, cuando empecé con el proyecto, lo primero que hice fue, empecé a involucrarme con el tema de café, empecé a matricular cursos, conforme llevaba capacitaciones, talleres y cursos, se iba despertando más curiosidad, se iba viendo que el mundo era un poco más amplio de lo que uno consideraba o uno creía. Entonces empecé a profundizar más en detalle en las diferentes áreas. Y cuando decidí comenzar con el negocio, incluso no tenía todo el equipo industrial para poder procesar, tostar el café, entonces maquilaba los servicios y al final el proceso de empaque y venta y negociación estaba en la casa, ¿verdad? En la sala de la casa, una mesa en la sala de la casa. Posteriormente ya uno se va equipando. Y también coincidió con que en ese momento ya venía la pandemia, ¿verdad? Entonces había todo un tema de por medio. Yo estaba con que, bueno, abrimos un local físico. 2019 fue cuando nació el génesis como de la idea de, agarremos ese café y lo empezamos a mover aquí y vemos cómo se mueve.
¿Y en qué momento dijiste, ya estoy metido en esto? ¿Te tocó la pandemia apenas empezó ese proceso? Cuando llegó la pandemia, estaba participando en ferias, estaba empezando a participar en ferias. Ajá. Para empezar ya como a darle más fuerza. Ya me había decidido por ese camino, iba a ferias, daba degustaciones. Ya tenías un nombre. Ya tenía un nombre. Ajá. Tal vez hay una historia familiar, porque mi papá es emprendedor también, él tiene una empresa familiar desde hace muchos años. Sí. Entonces uno a veces se emula ciertas cosas, ¿verdad? Claro. O se deja guiar, ¿verdad? Por ciertos caminos que uno dice, ya por lo menos se experimentaron. Alguien lo validó. Alguien lo validó, correcto. Entonces yo dije, no, aquí hay que formalizar desde el inicio, entonces registrar la marca, crear una sociedad, crear una figura jurídica que respalde todo. Con todo. Llamar a un abogado y decirle, ayúdeme a poner las cosas en orden. Sí. Y en algún momento, como parte de eso, no me acuerdo en qué momento precisamente, pero yo dije, bueno, quiero registrarme como una marca PYME. Y creo que eso es un beneficio que tenemos a la hora de registrar las pymes, que es que te dan una lista de requisitos que si vos haces el checklist, lo que haces es poner las cosas en orden. Claro, de hecho entonces te ayuda a ordenar mucho la casa. 2 de 3 cosas, creo que es algo así. Sí. Estar registrado en Hacienda y tener como, no me acuerdo qué, un seguro o algo así. Sí, el INSS, la caja, pero además te piden otra serie de documentos ahí pequeños. Sí, que te ponen que te ponen como a hacer el checklist, ¿verdad? Como decir, al interno voy a revisar qué tan ordenado estoy, qué tanto parece esto como una pulpería, ¿verdad? Correcto. Y cuando eso comenzó, dijiste, bueno, madre, listo, ya ordené esta parte, estoy yendo a ferias, estoy empezando a dar a conocer la marca más como 1 a 1, posiblemente eso es la gente quiere probar y en las ferias la gente va a hacer una afición. Muchos de los clientes en ese momento se ganaban en las ferias. O sea, claro. Conocías un cliente en la feria y te volvía a llamar por teléfono y te decía, mira, volveme a vender de aquel café. Sí. Entonces seguías vendiéndole a ese cliente. Y en eso llegó la pandemia y se acabaron las ferias, ¿verdad? Entonces... Uy, man, es que qué duro, claro. Ya no había nada presencial, no había nada cara a cara. Más que cero, ¿verdad? ¿Qué impacto en la historia fue eso? Cuando eso pasó, como que la pandemia ya duró más de un mes y uno dice, uy, ma, esta vara se va a poner seria. Largo. Y salieron estudios que decían 2022. Yo le decía a mi mamá, en Harvard dijeron que en 2022 jamás, mi mamá tiene un catering service, entonces fue igual, lo que atendía era eventos. Jamás, no puede ser posible, eso tiene que acabarse ahorita no sé, en septiembre, en octubre. Mae, eso fue una locura. Y vimos quebrar cientos de negocios, claro. ¿Verdad? Hasta nosotros estar ahí en riesgo también. Claro. ¿Cómo, o sea, qué fue lo primero que dijiste, Mike? Justamente en ese momento, incluso yo estaba buscando local, estaba negociando el contrato de un local que estaba en obra gris para abrir una cafetería, en un edificio, en un oficentro. Entonces, la inversión era bastante alta. Me acuerdo que yo empecé a sumar la lista de materiales y cuando ya iba por arriba de los $20,000 y al final dije, no, la verdad es que no voy a meterme en ese mundo de la cafetería todavía, que por dicha no lo hice, no solo por la pandemia, sino porque si hablamos ahora de eso, la cafetería es otro mundo aparte, otro ¿verdad? Del tema de no solo vender el café, sino de meterse en el tema de cafeterías, es otro mundo. Pero también era el meterse en algo que vos no conoces y en vísperas de una situación mundial complicadísima, ¿verdad? Sí. Qué loco. Es cierto, bueno, que hecha que no pasó, mae, porque sí hemos visto gente pedir préstamos, mae, para hacer cosas locas. Y después adentro dicen, ma, ¿qué hice? Ma, esto no es lo que realmente tenía que hacer antes de hacer esto, ¿verdad? Claro. ¿Y por dónde empezaste? ¿Por WhatsApp? Instagram y WhatsApp. Instagram y WhatsApp, sí. Claro, Instagram. Crear una cuenta, igual no era como la plataforma de venta, ¿verdad? Al final era WhatsApp. Divulgación por Instagram y WhatsApp era como de los contactos que tenías en las ferias y así. Correcto. Incluso amigos, porque a veces... Yo creo que a veces se malinterpreta eso, se dice, digamos, los negocios no necesariamente hacerlos con amigos, o uno interpreta como todas las primeras bolsas de café que vendí las compraron amigos y familiares, pero también es lógico, porque es tu red de contactos, ¿verdad? Claro, pero hay recompra. Pero hay recompra en algunos casos, otros dijeron, lo voy a hacer por ayudar, compran una vez, nunca más vuelven a comprar, otros dicen, me gustó el producto, me hago cliente, ¿verdad? Y esos que se van son los que uno debería evitar quedarse ahí. Correcto. ¿Verdad? Como nomás, si alguien más te compró, realmente está sacando 6,000, 7,000 colones para comprarse su café, es cliente, ¿verdad? Claro, y aparecen las recomendaciones, los amigos de los que compraron, ¿verdad? Entonces, ya de repente, igual, eso es otro momento que no lo tengo determinado en el tiempo, pero es en el momento que llega alguien a comprarte, ya vos no sabes de dónde salió. Ajá, no hay atribución. Ya no hay atribución, uno no sabe quién lo recomendó, de dónde viene, o un amigo me lo recomendó, pero ya uno conoces al amigo de él. Oscar, ¿cuál Oscar? ¿Verdad? Entonces, claro. Es otra parte interesante del negocio, ¿no? Sí, la red de viralidad va ampliándose poco a poco. Claro. Mae,
¿Y en qué momento, o sea, cuándo fue el día o qué pensaste o qué sucedió cuando dijiste, ya esto, ya hay mucha carga, o sea, necesito como empezar a automatizar más cosas o qué pasó? Casi que desde el inicio, digamos, hacer un plan, algo que tenía que suceder. Sí. Al ser un emprendimiento de una sola persona, vos tenés que delegar, pero si no tenés en quién delegar, tenés que delegar en algo, aunque sea en automatizaciones, ¿verdad? Sí. Entonces fue buscar cómo hacer una tienda online, ¿verdad? Sin saber absolutamente nada de e-commerce. Entonces, cómo configurar una tienda. Me acuerdo que empecé a explorar opciones, cotizaciones, contratar o pagar adelantos a agencias de páginas que nunca se entregaron, ¿verdad? Ese es el mal, campañas ese es el mal que nunca se ejecutaron, calle, ¿verdad? Qué duro. ¿Qué más? Al final, la primera tienda que tuve la configuré en Shopify y la configuré yo solo. O sea, lo que hice fue, pasé 2 o 3 noches leyendo tutoriales. Sí. Y yo dije, aprendo cómo hacerlo yo y al final lo hago yo antes de que alguien me vuelva a cuentear de nuevo, correcto. Sí, es cierto. Recuerdo que llegaste con Shopify y había como, o sea, como más todo lo que logré y la gente te compraba con esa. Sí, y incluso había logrado hacer la integración, por ejemplo, hasta con DHL, entonces ya habían aparecido envíos internacionales. Muy bien. Entonces, 2, 3 compras al año, ¿verdad? Pero ya había afuera, ya había una opción. Entonces, eso es una parte interesante, digamos, de la parte del e-commerce, que uno dice, mira qué vacilón, o sea, una persona en otro país se metió a la página de uno, ¿verdad? Visitó, compró un producto, lo echó al carrito, pagó. Muy loco. Sí, incluso la pasarela de pago, el tema de pasarelas de pago. Sí, que eso ha sido todo un problema. Sin saber uno nada, ¿cómo hago una pasarela de pago, verdad? Sí, entonces, fijémonos en las pasarelas de otras páginas. Y por allá, me acuerdo que anoté como 3 compañías, les escribí y terminé abriendo una cuenta con ToCheckout. Sí, fue de las que primero abrieron. Correcto, que de hecho eso lo compró Verifone. Correcto. Y abrí una cuenta con ellos, entonces ya tenía pasarela, ¿verdad? Para nosotros ayudamos, en las primeras marcas que atendimos de e-commerce, ayudamos a una a hacer todo ese papeleo y lo que pasaba con ToCheckout era que si te rechazaban, te cerraban todo y no te decían ni por qué ni nada, era como... Bloquean. Ya. No puede hablar más con nosotros si está bloqueado. Entonces era como, bueno, es una lotería, hay que ver qué tal. A mí me pasó que yo estaba tratando de entender cómo funcionaba, entonces yo hice una compra y me bloquearon porque dijeron que era antiético que yo mismo me comprara, ¿verdad? Y yo dije, o sea, estaba comprando un ítem pequeñito solo como para hacer todo el proceso y ver cómo funcionaba el mecanismo, qué tipo de notificaciones recibía el cliente. Ay, sí. Costó volver a ponerlo a andar, pero... Creo que hay una marca de la comunidad que es la primera usuaria de ToCheckout en Costa Rica. Si no me equivoco, creo que es Anis, del roperito, porque nos contó la vez pasada y es cierto, o sea, como que no hay otro lugar. Y creo que después ya llegó TiloPay, y que es el segundo que ha logrado conectarse a Shopify junto con Cybersource también. Y ha ido, y es lento más el proceso también con Shopify. Incluso con ToCheckout sucedió que en algún momento tuvieron un contratiempo legal, no me acuerdo si fue con Mastercard o con Visa, creo que fue con Mastercard, y dijeron, no la aceptamos más temporalmente. O sea, una de las marcas que más gente tiene tarjetas, ¿verdad? Que más usan, entonces de repente clientes escribiendo, no me pasa la tarjeta, no me funciona, no aceptan mi tarjeta. Problemáticos, mis amigos de ToCheckout, qué loco. Y antes de entrar un poco como a la parte digital, ¿en qué momento lo que había sido salir de un proceso corporativo, posiblemente dijiste, voy a probar esto un poco, a ver qué tal, mientras consigo o veo qué hago? Y de un pronto a otro lo que estabas haciendo era Meraki todos los días. ¿En qué momento dijiste, ya me pude pagar? ¿O qué tuviste que hacer, maniobrar, ahorros personales, lo que sea, porque tenés familia, ¿no? Tenés una esposa, tenés hijos. Eso también tiene todo un rollo ahí atrás, ¿verdad? ¿Cómo fue esa transición a decir, bueno, esta carajada está haciendo un par de miles de dólares y ya va caminando? Sí, en realidad, al inicio, la parte contable, igual, fue todo un proceso, pasar por diferentes formas de llevar la contabilidad, de manejar las platas. Creo que, de hecho, eso es uno de los talones de Aquiles como emprendedores, ¿verdad? Aprender como un poco más de la parte de finanzas y administración, entender cómo manejar las platas, incluso hasta destinar una parte para mercadeo, ¿verdad? Decir, mira, tengo que hacer promoción, que es todo un tema que hemos hablado, ¿verdad? Un montón de veces. Y la parte de la familia. Incluso cuando comenzó la pandemia, mi hijo tenía en ese momento que creo que tenía como 3, 4 años. Y entonces yo dije, bueno, está comenzando la pandemia, yo estaba con el proyecto Meraki
todavía trabajaba más de la mano con la finca y estaba como lo de quedarse encerrados en la casa. Entonces, básicamente lo que hacíamos era irnos para la finca todo el día, ¿verdad? Incluso ir a visitar otros productores que en las fincas y al aire libre el mundo era muy diferente. La pandemia se vio muy diferente que en la ciudad, totalmente, ¿verdad? totalmente. Entonces era un poco más relajado el tema y pasamos todo el tiempo, la parte más fuerte la pasamos ahí, ¿verdad? Claro, pues estabas sembrando ahí raíces. Y era muy contrastante porque cuando yo todavía estaba en la compañía en la que trabajaba, mi hijo tenía... Pedro, por cierto, tenía un año y medio y el último año que yo estuve trabajando, estuve viajando por todo Centroamérica hasta el punto de estar 26, 27 semanas al año fuera del país, entre Guatemala y Costa Rica, digamos, entre Guatemala y Nicaragua. Entonces era mucho tiempo fuera, era básicamente de semana por medio. Entonces uno estaba muy cansado, se perdía muchas cosas. ¿Qué era lo que dirigías ahí? ¿Me contaste la vez pasada algo? Al principio estaba en la parte de investigación y desarrollo de productos de uso agrícola y terminé en la parte de mercadeo, en el departamento de mercadeo. Ajá, como Centroamérica y el Caribe. Centroamérica y Caribe, haciendo, digamos, promoción, campañas, la parte de mercadeo, lanzamientos de productos. Qué loco, venís de ahí. Y cuando te tenés que meter a hacer zoila, es lo que menos puedes hacer, ¿verdad? Correcto, ¿Qué es lo que es pasa? la parte más difícil. Qué loco, qué loco. Incluso creo que otra de las partes interesantes es que cuando uno emprende, como todo está tan incipiente, ¿verdad? Todo está tan nuevo, es como las cosas en las que uno se mete, es como la ropa cuando uno era niño, ¿verdad? Rapidito le dejan de quedar. Entonces uno... Mira, ocupo una máquina, ocupo un software, ocupo un programa y repito, te queda pequeño, ¿verdad? Porque tal vez adquiriste una versión o algo apenas como para comenzar. Y ya te está haciendo falta funciones. Hay que ver, bueno, hay que volver a reinvertir o tal vez, mira, hubiera invertido un poco más desde el inicio y hubiera comprado un equipo más grande, ¿verdad? Porque la vez pasada que fui, tenía unas computadoras ahí muy sofisticadas, ¿no? Para la parte de tostar, que manejaban temperatura. Y de hecho... En ese momento, esa es una de las cosas en las que ocupamos invertir más equipo, ¿verdad? Sí, para poder hacer más todo esto. Tener, más que estamos en el proceso de digitalización, ¿verdad? Entonces, tener el punto de venta bien definido, tal vez asignar una computadora solo para el punto de venta, otra computadora solo para la tostadora, otra computadora solo para la oficina, ¿verdad? Sí. Ver dónde se van a generar las guías. Qué interesante. Más, y es que vos tenés porque, a ver, en total, ¿cuántas personas trabajan con vos? En ese momento somos 2. Sí, que eso es lo primero. ¿Verdad? Que eso es lo primero. Y somos 2 desde diciembre. Antes de eso era yo solo. Por 6 años estuve solo. ¿Y el local desde cuándo está? El local lo alquilé en abril 2024. Ok, es reciente. Y es reciente y digamos, lo alquilé, lo empecé a remodelar, pasé la tostadora y la cafetería tal vez pueda tener unos 3 meses, porque ese es otro punto. Fuimos tienda de café hasta 2024 y a partir de octubre, noviembre de 2024 a la fecha, abrimos el punto de venta físico, pero también cafetería. Claro. Entonces ya no solo es como la tiendita física para vender las bolsas, sino también acompañarlo con la bebida, ¿verdad? Sí, antes era solo una tienda para comprar café. Correcto. Ahí molido o en grano. Y de hecho eso es... En el punto donde estábamos antes, que era una zona industrial, ya habían clientes que preferían ir en persona a comprarnos. Y normalmente, mientras realizaban la compra, siempre nos tomábamos una taza de café juntos. Sí, una vez. ¿Verdad? Entonces, también de ahí fue surgiendo la idea. Yo decía, mira, al cliente que viene a comprarse la bolsita, también le gusta quedarse aquí tomando una tacita de café. Sí. Pasémonos a una dinámica donde ya tengamos algo más diseñado para ese propósito. Claro. Una barra, unas mesitas o algo donde podamos sentarnos a conversar. Mike, ¿y qué tanto fue el nivel que subió cuando abriste la barra y terminaste algún día como muerto y diciendo, man, qué bronca, ¿en qué bronca me metí? Diciembre. Sí, diciembre. Claro. Que por eso fue que entró el otro compañero. Ajá. Comenzó la temporada alta de diciembre. También se cumplían casi 6 meses de abrir la tienda física. No la cafetería, pero sí la tienda física. Ya llevaba casi 6 meses. Y entonces empezó a aumentar mucho la demanda. Empiezan a salir como ciertos pedidos para regalos de Navidad, ¿verdad? Para muchos, para Amigo Invisible, me decían los clientes, mira, ocupo un regalo para Amigo Invisible, ocupo un regalo para Amigo Invisible. Y de repente ya había que encender la tostadora, pero había que atender la tienda, había que atender los clientes, había que preparar los cafés. Y ya la situación era de volverse loco y, bueno, había que contratar a alguien, ¿verdad? ¿Qué nivel, ma? Eso es cuando ya se empieza uno empieza a sangrar, que es como, y ahora sí, reclutar a alguien, que esa es la otra bronca, ma, que no es como de un día para otro, como, vení. Es como realmente a quién traigo, que no me vaya a robar, que realmente sea confianza, que pueda aprender, que lo pueda coachear. Eso reduce. Creo que esa es la palabra clave, confianza, ¿verdad? Sí. Porque
uno puede decir, en el caso de nosotros, por la naturaleza del negocio, mira, ocupa una persona dedicada a la parte de tueste o un barista dedicado a la parte de la barra. Y especializados, ¿verdad? Entrenado con experiencia, pero desconocido, una persona en la que uno no sabe si confía, o que tal vez quiera hacer exclusivamente esa tarea, o traer una persona, que fue lo que al final me decanté, de confianza, coacharlo, entrenarlo, y que es un poco más multipropósito, ¿verdad? Sí, otro generalista, que es lo que otro llamamos generalista, nosotros. correcto. Porque si solo Tostara es un especialista y ya no nos ayudan nada más, ¿verdad? Correcto. Pero eso lo hacen más las corporaciones, las empresas tempranas es como, ¿cuántos generalistas puedo contratar? Para que si yo me tengo que ir a grabar un podcast, haya otro mae que sepa hacer lo mismo que yo sé hacer, porque eso pasa, ¿verdad? En el día a día. Para que podamos estar aquí hoy. Exacto. ¿Cómo es que se llama este brother? Alex. Alex. Sí, la vez pasada lo vi en la feria a la que fuimos ahí en San José. Y ahí después lo vi aquel día moliendo. Y de hecho eso es interesante porque él es un amigo de más de 30 años de conocernos. Eso fue lo que y ya en todas las ferias en las que yo había participado desde el inicio de Meraki hasta la fecha, él era la persona que me había ido a ayudar a las ferias. Claro. Entonces él había vivido esa experiencia de las ferias y también habíamos visto que habíamos tenido muy buena dinámica trabajando juntos, ¿verdad? Cuando vos estás trabajando con alguien y a veces casi que solo hay chance de volverlo a ver para transmitirle un mensaje porque estás con clientes, no puedes decir muchas cosas enfrente de ellos y los mensajes tienen que ser rápidos y tienen que captarse en el aire, ¿verdad? Entonces la dinámica era buena, no había fricción, ¿verdad? Muy entonces... Y también hay confianza para decirse las cosas en la cara, ¿verdad? Muy bien, no, lo conocí las pasadas, es un pelado tranquilo también, es como, hay que darle, le damos, ¿verdad? Y también es cool saber que muchas veces uno se topa a los mejores colaboradores o los mejores partners de la manera más natural y orgánica posible. Es como, ¿a quién busco? Y siempre ha estado ahí. Ajá. Es como, bueno, tal vez esta persona yo podría como ayudarla a que haga más de esto, porque ya conoce todo el teje y maneje. Entonces, ayer estaba recomendándole a mis socios, hay un libro que me recomendó un profesor en la universidad cuando yo estudiaba computación. Y ayer o antier otro amigo me lo recomendó, que se llama El mítico hombre MES. Es un nombre extraño. Frederick algo. Y lo que dice es que uno no puede meter más desarrolladores a un proceso de desarrollo de software porque eso entorpece el proceso. Entonces, al final, si lo sacamos como a operaciones, es como meterle más gente a algo no va a eficientizar todo. Más bien es complejo y uno a veces tiende a pensar que el negocio está creciendo cuando uno tiene más gente. Y lo que está creciendo es la deuda, brother, que usted se está montando si no tiene suficiente cash flow. Entonces, ese proceso minucioso de encontrar a alguien que es casi un socio mío y que si ahí vienen las vacas flacas se aguanta conmigo porque disfruta lo que está haciendo, no todos los negocios tienen la suerte de lograr hacerlo. No, y que la persona, digamos, vos puedes querer enseñarle a alguien, pero si a la persona no le interesa aprender esa función o aprender esa habilidad, ¿verdad? Ese skill específico, no ganas nada. Y la gente es una persona que diga, quiero hacer esto, quiero hacerlo mejor, quiero aprender y me animo a hacerlo y pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo le hago esto? ¿Cómo hago para que me salga? ¿Cómo hago para que me salga mejor? Sí, que parece a la gente que empieza a quejarse. Sí. Ay, es que eso no me gusta. La puta, tengo que ir a conseguir a alguien que sí le guste. Exacto. Y entonces empieza a hacer más caro el día a día. Y entonces uno empieza, no, hombre, ¿para qué tengo esta persona aquí? Si ya no quiere hacer esto, ya si le digo que haga esta otra hora, ya me va a hacer caras. Eso es terrible. Es un cáncer que empieza ahí, hasta que uno dice, no, tengo que decirle que se vaya. Es un estrés para uno, que se le cae el pelo, le salen más canas. O sea, es un tema complejo, tiene demasiadas variables. Y yo lo que siempre le recomiendo a los negocios es como, pruebe. Primero pruebe, a ver, hagan una dinámica, eso, ¿verdad? Claro. Lo que vos lograste hacer en las ferias ayudó a entender si esa era la persona, ¿verdad? Porque a veces llega gente ahí a la comunidad, se ocupo contratar a una muchacha para la tienda física. ¿Alguien me puede recomendar una? Y posiblemente vuelve a ver uno a ver y todos están, y yo también necesito posiblemente a alguien, ¿verdad? Entonces, la gente que esté escuchando esto y que conozca personas, los emprendedores necesitan mucho eso, como yo siendo Zoila, estoy ya haciendo patadas de ahogado. Si usted viene a complicarme el terreno, nos morimos los dos. Correcto, ¿no? Y ahí, hay un montón de factores, ¿verdad? Sí. Incluso muchas veces uno, digamos, ahora que estoy trabajando con alguien, nos reunimos para discutir temas claves del negocio y uno mencionando ideas en voz alta, también a veces escucha uno mismo. Entonces, uno mira, ¿qué te parece esto? Yo había pensado y en eso uno como que materializa ideas al verbalizarlas y uno dice,
claro, ¿verdad? Ya, con solo decirlo ya encontré una posible solución, ¿verdad? Sí, a la sí. situación. Es importante rebotar ideas con alguien rebotar, más. discutirlas, ¿verdad? El tema de pricing, ¿verdad? Sí. A veces uno dice, ¿cómo calculo los precios, verdad? Algo tan básico. ¿Puedo basarme en los costos o puedo basarme en los precios de un estudio de mercado, verdad? O hay que basarse en los dos. Entonces uno empieza como a tirar la pelota por todo lado. Y a veces es más fácil conversar las cosas. Sí, y es bueno tener otra persona que tal vez no tiene todo el caos que uno como director ejecutivo tiene en la cabeza. Porque, más es que usted está hablando de conta y puntos y distribuidores, la gente que me debe, porque eso le toca a uno, mae. Y cuando llega alguien como a ocuparse de algunas cosas que uno puede delegar, a veces uno le tira ahí la vara y le es como, mae, y si lo hace así, y uno, mae, claro, güey, claro, ¿para qué voy a complicarme tanto la vida? Porque uno está tan sesgado de la cantidad de información que tiene enfrente que a veces uno ocupa otra mente que no esté viendo tanto para decirle, no, hombre, madre, pero no se complique, muévalo aquí. Muévalo un toquecito. Y ya. Sí, sí eso es un alivio a la mente. Sí, eso es exactamente Hay una historia de un túnel que están tratando de pasar un camión y un montón de ingenieros para ver cómo levantan el túnel. Y se acercó un niño, una persona, como dijo, ¿por qué no le desinflan las llantas, verdad? Claro. Y el camión pasó por el túnel, ¿verdad? Entonces uno ocupa una opinión desde otro punto de vista, otro ángulo completamente diferente, ¿verdad? Qué loco. Y qué interesante, más ese proceso. Bueno, ojalá te encontres más Alex ahí en el camino. Ojalá. Sí. Que también yo creo, ayer le decía eso a mi hijo, le dije, mira, creo que una de las partes más bonitas de crear un negocio, crear una empresa, también es poder crear, digamos, fuentes de trabajo para otras personas, ¿verdad? Para mí es lo más divertido, porque empezás a hacer un equipo, la celebración siempre sabe mejor, hay más gente para pasarla bien y lo cool es también que le lleva a todo mundo, ¿verdad? Que venimos de modelos old school, donde hay muchas jefaturas y niveles corporativos que a veces pasa que trabajan a la raya de la ley y tenés que ganarte tus días de vacaciones así como agresivamente y como que eso se está haciendo obsoleto. Ahora los negocios con tanta inteligencia artificial, automatización, se están empezando a convertir en empresas pequeñas que pueden operar con un muy buen ritmo de trabajo y subcontratar otras empresas pequeñas, que eso es lo que está empezando a pasar. Entonces la economía se mueve muchísimo y ya si tenés que escalar es porque tal vez tenés una operación más operativa. Por ejemplo, si yo tengo un servicio de delivery, pues ocupo más motorizados. Entonces ya esas ahí seguros y demás. Pero en este caso, donde tenemos un producto que podemos como transmitir digitalmente y empezar a vender, más sorprendente la cantidad de negocios que con 4 personas facturan $1 millón al año, man, porque han sabido cómo automatizar, colocar y contratar a las personas adecuadas, ¿verdad? Entonces, siempre muy recomendado como ser bien minuciosos en con quién queremos trabajar y preguntarle, ma, ¿usted quiere venir a comerse una bronca conmigo 10 años? Y hacernos compas y trabajar en el proceso y decirnos las varas en la cara, porque a veces uno puede preguntar y la gente va a decir, ma, la verdad es que no. Es como, ma, séame muy transparente, ¿verdad? Dígamelo, no pasa nada porque uno en estas etapas está buscando gente que se coma la bronca con uno. Yo he oído historias, amigos con proyectos similares. Mira, contraté a fulano, buenísimo. Hasta es bilingüe y llega uno al mes. ¿Qué pasó? Es que le ofrecieron otro trabajo en Guanacaste, en la playa, y se fue, ¿verdad? Están por la plata, nada más. Entonces, todo bien. Uno dice, wow, y la cantidad de energía que se le dedica a una persona cuando está empezando, ¿verdad? Que yo creo que uno mismo lo vivió. Cuando uno empieza a trabajar en una compañía, uno pasa los primeros meses dedicado, le están pagando por aprender, Por aprender. Man, sí, eso es muy cierto. La verdad es que el proceso es, uno siempre tiene que buscar, o más bien, la gente que está allá afuera, que tenga como la espina por emprender, lo primero que debería hacer es trabajar con un emprendedor. Claro. Para que 10 años después diga, bueno, Alan, voy a jalar, quiero montarme mi propio café en Guanacaste, lo que sea, pero emprendió 10 años al lado tuyo. Claro. La cantidad de aprendizaje que hay en un año de un emprendimiento. No, incluso, digamos, si uno quisiera escalar el negocio de uno y pensando a 10 años, uno dice, hasta un colaborador puede terminar convirtiéndose en un socio. Totalmente. Y se escala todo y se abre otra sucursal, como decís vos, se abre otra cosa. O sea, hay muchas posibilidades futuras. Esa es una cosa que yo critico mucho como de Latinoamérica, porque, bueno, número uno, no hay una estructura legal que permita que si me llueve a mí, le llueva a todos legalmente. Ajá. Como, te doy acciones de la empresa. Nosotros en algún momento intentamos con la vieja agencia de software, le dijimos al abogado, creemos 3 tipos de acciones para darle. Me dice, ¿usted está seguro, weón? Es que eso no. Y después hablando con inversionistas, es como, no haga eso ahí, hágalo en Estados Unidos, donde cuando uno entra a un negocio, el compensation package, ¿verdad? De mis vacaciones más mi salario y todo, incluye acciones de la empresa. Aunque la empresa no cotice en bolsa. Porque realmente uno debe contratar gente que sea mejor que uno.
Eso es lo que uno debería traer, gente más brillante para decirle a uno qué hacer. Y uno poco a poco ir quitándose de en medio para que hagan su trabajo como ellos deseen, ¿verdad? Entonces, debería de haber una compensación. Y eso que dijiste, dime, si a los 4 o 5 años esta persona está ayudándome realmente a crecer, dime, sería bueno decirle, madre, te voy a dar el 5% de las acciones y después ya te vas dando cuenta que tal vez puede hacer un 10%. Eso se llama, eso el concepto de vesting. En Estados Unidos, cuando una persona, vos y yo vamos a hacer una empresa, la sociedad, que es como la LLC, es del gobierno hasta que pasen 4 años. Entonces, en el primer año nos dan el 25% de cada parte. Entonces, el primer año eso se llama el cliff de 12 meses. Como, bueno, los 12 meses, si vos ibas a tener 50, yo el 50, el 25% de 50 te lo dan el primer año, y a mí también. Porque la mortalidad de las empresas es muy grande. Claro. Y allá, donde los taxes son muy serios, claro, pagas impuestos sobre todo ese equity, ese patrimonio que tenés. Entonces es como, para no meternos en una bronca hoy, y si ustedes se agarran, mañana se van, vamos a hacer una promesa futura de que un día van a tener el 100% de ese patrimonio. En Latinoamérica eso no existe, no hay manera de hacerlo, y al final es como muy raro. Y yo sí creo que mucha de la gente que está allá afuera a veces seguramente está luchando por como, ¿por qué no me dan más pelota con lo que yo quiero proponer aquí? Quieren tener más ownership y no los dejan. Hasta su salario está presupuestado desde diciembre del año pasado. Le escuchaba un día un TikTok como, hay lugares donde uno no puede crecer. Emprendiendo usted puede crecer indefinidamente. De hecho, creo que uno emprendiendo los planes futuros, cuando uno le preguntan dónde se ven en 5 años, en 10 años, cuesta más visualizarlos, porque no está tan estructurado todo, ¿verdad? Todo está todo en una etapa más incipiente, y muchos son ideas, ¿verdad? Ideas. Y de hecho, bueno, uno está emprendiendo, uno todos los días se está pensando qué puedo hacer mañana para que esto funcione mejor, ¿verdad? Correcto. Es muy diferente al mundo corporativo. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, definitivamente es el camino a la libertad, de, ¿qué hacemos hoy? Y hasta qué hora nos vamos a quedar haciéndolo. Claro. Y entonces es tan emocionante que a veces uno no trabaja, uno está construyendo, ¿verdad? Somos creadores. Creo que esa es la parte interesante. De hecho, no hay horario. No hay horario, exacto. Y uno dice, voy a llegar un toque tarde, me quedé hasta la 1 ayer tostando. Dele, güey. O sea, estamos en una maratón, que es a mucho tiempo, ¿verdad? Y dentro de este proceso, cuando ya empezaste con la parte digital, que empieza a hacer dinero mientras vos estás haciendo otras cosas, ¿qué empezó a suceder, ¿Cómo llegaste a nosotros también? ¿Qué fue lo que se empezó a romper? ¿Dónde empezaste a ver la necesidad como de solucionar? Porque, tenemos más de 1 año de trabajar juntos, y en tu momento me dijiste, yo voy con todo, con ustedes. O sea, creo que lo que están haciendo realmente me sirve. Hicimos una buena conexión en visión. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de digitalización? Sí, yo no recuerdo, creo que fue con algún video que vi, alguna publicación que yo dije, mira, me llama la atención. Y yo normalmente en ese entonces, bueno, todavía lo hago. Cuando veo un proveedor o un servicio, algo que me llama la atención, yo siempre digo, bueno, no pierdo nada con dedicarle 1 hora, un par de horas a hacer una primera reunión, claro, y entender qué es lo que hacen, a ver si nos podemos beneficiar de alguna manera. Correcto. Creo que en Avify también parte de lo que vi fue como, eso es una startup también, ¿verdad? Es un proyecto, es un emprendimiento, pero es como verlo a futuro, ¿verdad? Es a dónde puede estar Avify y a dónde puede estar Meraki dentro de tantos años, ¿verdad? Y si podemos crecer juntos o no podemos crecer juntos, si podemos acompañarnos o no podemos acompañarnos, y si va a haber un beneficio mutuo, ¿verdad? Que realmente uno se haya beneficiado o haya recibido algún tipo de acompañamiento. Emprender es un camino bastante solo. Total. Entonces creo que la palabra acompañamiento hoy es clave, ¿verdad? Si uno siente que hay acompañamiento, que haya padrine, eso a futuro, ¿verdad? Da mucha seguridad y dan muchas ganas de seguir trabajando en conjunto. De hecho, físicamente nos conocimos en un Power Talks, creo. Sí. Tomándonos unas birras ahí en la sabana. En la sabana. Que es como, yo soy el de Meraki. ¿Cómo estás? Sí, es cierto, porque uno no conoce a la gente de cara, ¿verdad? Entonces ya no le pone cara, entonces y se empieza a ser más cercana a la compañía. Y ayer hablaba con un amigo que le decía, como, hay clientes que no logran pasar el umbral de dolor de sentarse a implementar el sistema porque, están en un incendio diario y a veces uno está luchando contra una deuda, un problema. Entonces, como la gente le dedica tiempo a donde realmente puede y tiene, pero una vez que pasan por ahí y ya empieza a haber más conexión, empezamos a tener la relación que tenemos, conocer cuáles son los retos que tiene Alan y Café Meraki para poder convertirse en una empresa que facture $1 millón al año, ¿verdad? Hay algo muy interesante que es como ese tema de la escalabilidad, ¿verdad? A nivel de costos también tienen que ser escalables, porque uno
uno se mete como en ese ciclo del huevo y la gallina Sí. y qué fue primero, ¿verdad? Uno necesita cierto apoyo, necesita ciertas herramientas para poder crecer, pero tal vez no tiene el presupuesto para adquirirlas y ocupa crecer para tener el presupuesto, pero, Sí. ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo hago, verdad? Ajá, ajá. Me acuerdo que me ha pasado con material de empaque, con proveedores logísticos, que llegan y te dicen, sí, claro, podemos trabajar juntos, pero ocupo que comience facturando tanto, o que, o que me compre por primera vez N cantidad de etiquetas que terminan en el reciclaje porque tal vez un año después hiciste el libro de marca nuevo y duro, todo lo que habías sí. hecho terminó en el basurero, ¿verdad? Entonces, creo que cuando las posibilidades de crecer son conjuntas y escalables, hay una mayor facilidad de poder trabajar en equipo. Yo recuerdo muy bien ese día, mae, porque lo agradezco mucho cuando leí el mensaje como, yo estoy apostando en la que ustedes van a crecer esto también y yo necesito apoyo y creo que era como para financiar un poco lo de la web, que la íbamos a cambiar, a mejorar, a ponerle un montón de cosas y que, mae, gente, bueno, y vos y yo sabemos acá, gente que nos ha dejado guindados, que dijo, mae, se lo financiamos, páguenos ahí de a poquitos y vamos trabajando juntos y se han ido y nos han dejado ahí el perro amarrado y es como, bueno, mae, es parte del juego, ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Y a mí me ha pasado, es increíble, pero me ha pasado hasta con clientes que son empresas grandes y te compran un ítem que tal vez para vos es una venta significativa, tal vez uno dice, para una corporación eso no es nada, y después hay que perseguirlos por 3 meses, por 6 meses detrás de una factura, ¿verdad? Mae, y ahora que mencionas eso, están negociando en la asamblea en este momento el proyecto de ley para que sean 30 días máximo para el pago. Porque cuando te pagan a 3, 4 meses, porque son 60 días hábiles, entonces son como 150 días, decía ayer el video que veía, y tenés que pagar el IVA el mes que hiciste la factura. Entonces uno está financiando a la corporación, man. Es una locura. Es una locura. Las pymes pierden, las pymes se mueren por falta de cash flow. Y las corporaciones dándole vuelta a la plata ahí. De hecho, esa es una de las principales limitantes para uno, ¿verdad? Sí. Tener ese flujo, esa liquidez para poder seguir reinvirtiendo. Sí. Porque como te digo, o sea, todo empieza a quedarse pequeño rápido y rapidito hay que volver a reinvertir de nuevo. Y es que si no, ¿qué más no creces? Mano, nosotros lo hemos visto. O sea, el año pasado a mí llegó un mentor y me metió unas cachetadas y me dice, huevón, use ese dinero que tiene ahí y queme en ventas, porque si no, no va a crecer. Literal, o sea, lo hicimos, la vara empezó a crecer así. Yo dije, es el miedo de uno a hacer la apuesta y que no funcione. Pero él nos decía, lo peor que puede perder son X monto. Piénselo, solo piénselo así, como más, digamos que todo salió pésimo. En 2 meses perdió esto y si sale bien, ganó esto. Entonces uno dice, bueno, está bien, démosle, a ver qué tal, ¿verdad? Sí, son apuestas. Son apuestas. Pero bueno, eso ha sido muy, muy poderoso, la verdad. ¿Qué es lo que más te gusta de Avify? Y ahora que has probado como casi todos los sabores de los módulos. Creo que en este momento, digamos, una de las partes que más me interesa es fortalecer, lo que es punto de venta y CRM. Claro. ¿Verdad? Claro. Es ver y que se maneje todo, digamos, parte de lo que más me gusta es que todo esté integrado, ¿verdad? El tema de las integraciones como tal. Entonces, entre más integraciones y más potencial de automatizaciones, sí. Más te liberas tiempo vos, más... Bueno, ahora viene el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? También de por medio. Entonces, hay ciertas tareas repetitivas que tal vez uno dice, mira, si yo... El tiempo de uno es muy valioso, más cuando sos un equipo pequeño. A veces yo tengo que ir a recoger algo donde un proveedor y yo digo, mira, voy a mandar un mensajero, voy a mandar un Uber Flash y se me subió el costo de este insumo. Que lo actualice una vez al otro lado. Al final, el costo real es mucho más alto si vos gastas tu tiempo en ir a hacer un mandado cuando puedes delegarlo. O si eso, te subieron el monto de un proveedor y no actualizaste el precio final, empezaste a perder un 2% y te diste cuenta 8 meses después. Uno de los primeros beneficios que vi con Avify fue que dejé de sobrevender productos. Esa. ¿Verdad? Muy bien. Tenía ventas en la página web Ajá. que tal vez no se reflejaban en un inventario real. Tenía ventas en físico, tenía las ventas en las ferias y de repente se acababa un producto y alguien se metía a la página y lo compraba. Entonces tenías que llamar al cliente y decirle, mira, ese producto que compraste ya no lo tenemos. Ay, sí, ¿verdad? Tengo que devolverte la plata o tengo que ver qué hacemos, ¿verdad? La gente se enoja a veces. Es un momento incómodo el hecho de tener todos los canales de venta integrados y ligados a un mismo inventario. Creo que es uno de los mayores beneficios. Nosotros no nos creían, debo decirlo, cuando empezamos esto y empezamos a hacer levantamiento de capital, como que los inversionistas eran como, no creemos que eso sea un problema escalable. Y es como, se lo estoy diciendo yo que lo veo, que estoy ahí, que la gente nos dice, a pequeña escala.
Claro. Ahora a gran escala presupuestan que esa plata se va a perder. Es una locura que no esté conectado. Entonces, mae, ha sido muy, muy valioso que el tiempo nos ha ido dando la razón poco a poco. Y ahora encima de la capa conversacional, que ya va a estar, de hecho Instagram en este momento ya está funcionando dentro de las integraciones y posiblemente sale ahorita en un par de semanas ya aprobada por Meta, va a cambiar más las reglas del juego, más lo que decías, porque lo que estamos trabajando a nivel de inteligencia artificial es que puedas saber, apenas entras en la mañana, qué es lo que tienes que hacer. Y ojalá nada más decirle, aprobar, 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 y que el sistema vaya y haga mensajes, correos, cotizaciones automáticamente por vos para hacer lo que decíamos. Empresas pequeñas que facturen mucho y que solo tengan que crecer si necesitan. El módulo de cotizaciones, que es nuevo. Sí, es eso algo está... que también ayer lo estuve revisando un poquito porque me pasa mucho, ¿verdad? A mí llegaban y me decían, yo lo que estaba haciendo a modo de cotización era crear órdenes. Entonces quedaban como órdenes pendientes o sin cobrar y después si no la compraban la cancelaban. Canceladas. Entonces era como la forma de cotizar porque para la persona recibir el correo, recibir el mensaje de confirmación por WhatsApp era como su cotización, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces tener un módulo formal dedicado solo a cotizaciones y esa es la otra. algo importante. La vez pasada llegó una clienta y me dijo, ma, es una locura. La gente no quiere que le mande el PDF de la cotización por correo. Lo quiere por WhatsApp. Además que WhatsApp es el sistema operativo de Latinoamérica, de África y de India. Claro. Para mí, el mensajito automático que enviamos cuando se crea una orden en el módulo de WhatsApp es la forma más eficiente que tengo de cobrar cuando es un pedido por WhatsApp. Claro. Y vos cobras ahí con links de pago también. Aunque no, el link prácticamente nunca lo uso. Pero el hecho de que la persona reciba un mensaje estructurado con el número de orden, los ítems, el monto, automáticamente hacen el simple y mandan el comprobante. Es como, no sé, es como el detonante. Sí, la gente ve orden. Ajá, entonces seguro dice, ma, esto es legit. Ajá. Este man no está vacilando. Tiene algo ahí atrás que le está ayudando a hacer esto, claro, seguramente. No es como escribir uno el precio y mandárselo. O a mí me ha pasado que está uno comprando y le manda un audio, ¿verdad? Sí. El monto es tanto. Y yo, por lo menos por escrito, para no, ¿verdad? Que no haya un dedazo, una confusión ahí. Sí. Bueno, eso está buenísimo. Qué dicha que haya sido... Desde que iniciaste tu apuesta con nosotros, mae, que ha ido realmente, es prácticamente alquilar un equipo de software que está desarrollando en tope a vos, ¿verdad? Mae, última pregunta para ir cerrando. Mae, si tuvieras que empezar de nuevo, ¿qué harías diferente? Creo que una es algo de lo que mencionamos anteriormente, que es el tema de hacer las cosas más escalables, no invertir en mucho volumen de insumos al inicio. Algo que haría diferente es... Lo intenté hacer, pero si lo haría de nuevo, lo haría más formal desde el inicio, tener bien claro el libro de marca, tener bien claro la parte de diseño gráfico, el significado, el tema de branding, ¿verdad? Sí, es que por ahí entra todo. La definición del logo, la definición del significado de la marca, ¿verdad? Como tal. ¿De dónde salió este nombre? Búsquedas en internet. Palabras que tengan un significado, palabras en otros idiomas. Claro. Varias noches tenía un top 10 y al final me decanté por la que más me gustó el significado, que era Meraki. Es una palabra griega y significa hacer las cosas con amor, hacer las cosas con pasión, ¿verdad? Qué bueno, man. Entonces fue la que más, por el significado fue la que más me gustó para la marca. De hecho es muy importante porque le da un valor agregado a todo el porqué de la marca, que es lo que decíamos al inicio del podcast, como hay muchas marcas vendiendo, pero la gente se casa con conceptos, con porqués, con, ¿verdad?, razones de existir. Y hay que tener un rumbo, ¿verdad? Si hacer las cosas de cierta manera, se vuelve casi como un eslogan, ¿verdad? Vamos a trabajar de esa manera y que todo se note que se está haciendo con amor, que todo se esté haciendo con una intención, ¿verdad? Claro. ¿Eso es un elefante? Sí, ese es, bueno, el logo es una combinación de un grano de café y un elefante. El elefante es por mi esposa, que a ella le gustan muchísimo los elefantes. Y entonces buscamos hacer el match entre los dos elementos, ¿verdad? El café y el elefante y creamos el logo. La idea era también el logo que queríamos crear. Desde el inicio yo había pensado en un logo que en algún momento podamos quitar la palabra Meraki y dejemos solo el icono, ¿verdad? Solo el simbolito. Claro. Y que tenga una estética, un significado, una emoción, ¿verdad? Qué duro el brete de branding, ¿verdad? Es todo un proceso, no es tan fácil. Solo el nombre, es una breteada. ¿Dónde te puede encontrar la gente? O sea, en redes sociales y en página web, ¿cuáles son las direcciones y los usuarios? Café Meraki CR. En todo lado. CafeMerakiCR.com, Café Meraki CR en Instagram, Café Meraki CR en Facebook. Y TikTok. Y TikTok ahora. Muy bien. Y en físico, en la Sabana. Eso te iba a decir. Sí, en físico, en la Sabana, detrás del
Del Hilton. Del Hilton. Ajá, detrás de Torre de la Sabana. Ajá. Ok, buenísimo. Para la gente que está en Costa Rica o si vienen a visitar Costa Rica, ya saben que en la Sabana hay buen yodo, mae. De hecho, estaba tomando ahorita, mae. Me gusta mucho, mae. Realmente yo también soy bastante cafetero y soy bastante fan de la marca y desde que lo probé también fue como, buenísimo. Ok, esto tiene otro feeling, la verdad es que está bueno. Tenemos un par de marcas más ahí en la comunidad, pero eso es lo bueno del café, mae, que todo es muy variado también, entonces claro, de hecho, nosotros tenemos desde los clientes que son los clientes fijos que compran siempre, hasta los que están más en la búsqueda de estar probando diferentes marcas, entonces tal vez el ciclo es un poco más amplio, pero siempre regresan, ¿verdad? En algún momento. Bueno, genial. Ma, gracias por venir hoy. Lastimosamente tenemos que ir cerrando, pero qué buena historia, qué poderoso, y me gustó mucho que hablamos de esto, del equipo, man. Creo que se centró bastante en eso, que es a veces algo olvidado o se da muy por alto y es de las cosas más importantes. Para construir una empresa grande hay que tener gente grande ahí atrás también. Por la invitación. No, man, buena nota. Y a todos los que se quedaron hasta esta parte del podcast, gracias por escucharnos. Si ustedes son una pyme que está sufriendo transformación digital y tiene este tipo de retos que Alan ha tenido, ingresen a avify.com, creen una cuenta gratuita para que los contactemos, conocer su caso, ver cómo les podemos ayudar y que puedan aprovechar descuentos en anualidades, semestres y trimestres. Nos vemos en el próximo episodio. Buena nota. Chao.